Es un honor presentar al doctor Mario Castillo Freire, destacado jurista nacional de reconocida trayectoria, doctor en Derecho, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor honorario de nuestra universidad, así como de varias otras universidades del país. El día de hoy disertará sobre el tema la importancia de los 30 años del Código Civil. Fuertes aplausos para él. Voy a hablar sobre la importancia de los 30 años del Código Civil de 1980. Cuando una ley cumple 30 años, como el Código Civil, ¿qué hacer con ella? Lo primero, y fíjense ustedes, yo he estado muy atento, lo primero que surge en la mente de las personas cuando se cumplen los 30 años del Código es decir, bueno, entonces, ¿qué hay que modificar? Un ratito. Cuando una persona cumple 30 años, le dice, bueno, ¿y de qué hay que operarlo? ¿No? Cuando cumple 70 dice, bueno, ¿y ahora qué le tenemos que sacar? No, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que una persona, una ley o algo cumpla una cifra redonda de años no significa necesariamente que le tienes que hacer algo, o que lo tienes que intervenir, ¿no es cierto? De repente goza de buena salud y no lo tienes que intervenir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La primera aproximación no debe ser una aproximación irreflexiva a la cifra redonda, ni tampoco pensar que necesariamente por tratarse de una cifra redonda, la norma legal es una norma caduca o una norma que ya no sirve, o una norma que hay que hacerla de nuevo, o una norma que hay que derogarla, o qué sé yo. Esa aproximación, sin duda, es una aproximación a priorística, instintiva, pero que muchas veces, yo diría la gran mayoría, no tiene ninguna base en sí misma. De modo tal que lo primero que hay que preguntarnos es, bueno, ¿y estos 30 años qué han significado para el Perú con el Código? Y yo creo que estos 30 años es necesario que sean festejados por el medio jurídico nacional. Como hay muchas cosas de las que nos quejamos los peruanos, yo creo que en materia de los 30 años de la codificación civil es una fecha digna de festejar. ¿Por qué? Porque en el Perú generalmente tendemos a pensar que las leyes deben durar poco, y cuando las cambiamos por una nueva, si es que ya no la queremos volver a cambiar, ¿no es cierto? Pensamos que la nueva ley va a ser la solución de todo, de todos los males, ¿no es cierto? El tema de la ley universitaria, por ejemplo, ¿no? He estado siguiendo más o menos el proceso evolutivo, hay cosas buenas en la ley universitaria, algunas discutibles, pero en fin, algunos creen que con esta ley se van a solucionar todos los problemas. Imposible, ¿no es cierto? Los problemas son tan serios que no se pueden solucionar con una ley. Bueno, pero en el Perú todas nuestras leyes son relativamente nuevas, nuestras leyes importantes. Fíjense ustedes, nuestra Constitución, aparte de haber tenido en el Perú, entre constituciones, estatutos provisorios y demás, como 14, no somos el país con más constituciones en América Latina, pero somos el segundo, ¿no? Lo que no dice mucho de nuestra estabilidad institucional, ¿no es cierto? ¿No? Esta Constitución es del 93. Nuestro Código Procesal Civil del mismo año. Nuestro Código Penal del 91 con 1000 reformas. Nuestro Código Procesal Penal está entrando en vigencia desde hace unos años paulatinamente en la República. La Ley de Títulos, Valores y la Ley de Sociedades de fines de los 90, principios del 2000. La Ley de Arbitraje ni tiene siquiera 6 años, ¿no es cierto? O sea, todas nuestras leyes importantes son relativamente nuevas. Y de esas leyes importantes, el Código Civil es la más antigua, porque tiene 30 años, que los empieza a cumplir de promulgado el 24 de julio y de vigencia el 14 de noviembre. ¿Ese código hay que cambiarlo, hay que modificarlo integralmente o qué hay que hacer con él? Yo siempre vengo sosteniendo esto invariablemente hace 20 años, que ese camino no es un camino que haya que seguir. Cuando el Código cumplió 10 años, Fernando de Traseñí
acuñó una frase que yo he hecho mía porque la repito mucho porque me parece extraordinaria, que dice lo siguiente: cambiar los códigos a cada rato no es imaginación creadora, sino pereza interpretativa. Y eso es verdad, porque lo más difícil en materia de un código o de una institución regulada en un código es comentarla, estudiarla, recrearla, ¿no? Hablar sobre ella, investigar sobre ella, escribir sobre ella. Lo más fácil es modificar en el papel 1 o 2 artículos referidos a esa institución. Porque si en este instante todos agarramos lápiz y papel y un código, nos convertimos todos en legisladores. Todos podríamos ensayar, modificar algún artículo al cual ya le tenemos echado el ojo para que tenga una redacción mejor de la que actualmente tiene. Y de repente logramos una redacción mejor. Y entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿los artículos de un código pueden tener una mejor redacción de la que tienen? Código peruano, italiano, argentino, francés, brasileño y de cualquier país. La respuesta es claro, obviamente. ¿Cómo un artículo de un código o un grupo de artículos de un código no va a poder tener una mejor redacción o un mejor tratamiento de una figura o institución de lo que actualmente tiene? Es obvio que sí, porque si esos artículos ya tienen años de haber sido redactados, de haber sido aprobados y de estar en vigencia, sin duda a lo largo del tiempo, si alguien se pone a estudiarlos o a revisar la doctrina en torno a ellos, podría ensayar una mejor redacción de los mismos. Y entonces la siguiente pregunta es: ¿esa mejor redacción de los artículos del código resulta necesaria para que la figura o la institución tenga realmente una aplicación práctica distinta? O sea, en otras palabras, si yo al artículo le cambio algunas palabras, ¿ese artículo se va a entender de una manera diferente en la realidad? Y la respuesta muchas veces es una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque el artículo ya se viene entendiendo de una determinada manera. O sea, independientemente de su redacción, que puede ser una redacción imperfecta, la norma ya se viene entendiendo de una determinada forma. O nunca se ha entendido de la manera mala como está redactado. Un famoso profesor argentino, ya fallecido hace muchos años, que escribió un muy buen tratado de las obligaciones, que se llamaba Luis María Boffi Boyero, escribió una frase que decía: cuando haya una norma que contenga errores, pero esa norma sea entendida por la gente en su significado real, o sea, en su correcto significado, es mejor no modificarla, porque el nuevo significado puede traer problemas de interpretación y el actual no. Y eso nos lleva a una siguiente pregunta. Entonces, ¿los códigos deben o no ser perfectos? La respuesta, naturalmente, es no. Porque los códigos, al ser una obra humana, no pueden ser perfectos. Porque no hay obra humana perfecta. De manera tal que no podemos aspirar a que los códigos tengan perfección. Si aspiráramos a que los códigos tengan perfección, cada vez que encontráramos un error en un código civil, tendríamos que modificar esa norma para tratar de evitar que continúe teniendo ese error de redacción, conceptual o de lo que fuere. Estaríamos como Napoleón, cuando al poco tiempo de entrar en vigencia su código, alguien advirtió un error y lo publicó. Y él, conociendo esta expresión del jurista, dijo: un error en mi código está perdido. O sea, en buena cuenta tenía la idea de que era perfecto. Y no solo eso. O sea, acá, ya ustedes son muy chicos, pero hace muchos años, yo he leído opiniones en el sentido de que era necesario, de autores del código, de algunos autores del código, que felizmente ya desistieron de ese perverso empeño, ¿no? Que querían modificar su propia obra para que fuera perfecta. Y Dios mío decía: pero que eso no lo vas a conseguir nunca. A lo mejor terminas malográndolo más. Porque muchas veces uno cree que la obra es como un pintor, ¿no? Y el cuadro no le salió muy bien, dice él, lo voy a mejorar, y al final termina siendo una porquería, ¿no? Y de eso nos hemos salvado en el Perú. ¿Cuántos intentos de reforma del Código Civil han habido a lo largo de estos 30 años? El primer intento de modificar el Código se produjo a los 5 años de vigencia. Era una locura. Era una locura. En el año 89 yo acababa de terminar de estudiar Derecho y ya había gente, especialmente algunos
autores del código que querían modificarlo para que fuera perfecto, y modificaron, no sé, tratar de modificar, no se modificó nada, unas 50 o 60 normas para que esas normas corrigieran errores que no se habían advertido. Oye, Cholito, no eres el dueño del código. ¿Me explico? O sea, no eres el dueño del código civil. Las normas legales, ¿no es cierto?, tienen vida propia. Las normas legales no pertenecen a sus autores. Entonces, quienes se crean padres de una norma, y no hay padre para hijo feo, ¿no es cierto? Entonces, como lo veo feo, quiero hacer una cirugía, quiero arreglarlo, quiero modificarlo. ¿Por qué? Porque van a decir, yo lo hice, claro que lo hiciste, pero no te avergüences. Miren, hoy la mayoría de autores del código vive, y yo percibo en la gran mayoría de autores del código una enorme satisfacción por ser los autores de la obra, y a la vez varios de ellos, no todos, los que participaron en la idea de reformarlo, veo que se sienten profundamente aliviados de no haberlo hecho, porque es la manera como pueden conmemorar estos 30 años de aquel que consideran su hijo. Además, la reforma de los códigos debe partir, como lo he señalado tercamente desde hace 20 años, la reforma de los códigos debe partir de una necesidad social imperiosa. Señor, esto hay que modificar. ¿Por qué? Esto hay que modificarlo por la sencilla razón de que funciona mal. Ni hablar, sentemos, hay que modificarlo. Y funciona mal, traba la economía, perjudica las relaciones de familia, digamos, altera los derechos de la persona. Bueno, pues hay que modificarlo. Lógico, si es dañino. Pero si esta figura no perjudica los derechos de la persona, la familia, la propiedad, los contratos, las sucesiones, etcétera, sino que simplemente hay que ver, pues, porque en doctrina es mejor aplicar la teoría A y no la teoría B, y el código recoge la teoría B, y ya la doctrina ha avanzado con respecto a la teoría, y ahora la A es la prevaleciente, entonces hay que ponerla un ratito. Los códigos son un esqueleto del derecho. Los códigos no son el derecho. Quien entienda o crea que el código debe ser todo el derecho, que el código debe darte todas las respuestas, está profundamente equivocado, porque el código no es todas las fuentes del derecho. El código es solamente una de las fuentes en materia civil. La ley está, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, que siguen siendo fuentes del derecho. Entonces, oye, el código no lo dice todo, tiene un tratamiento muy parco en relación a esta materia. Qué bueno que lo tenga parco. ¿Por qué? Porque si fuera un desarrollo de 10 artículos sobre la materia, en donde tiene uno, como seguramente todos los códigos del mundo, entonces no se trataría de un código civil bueno, sino de una especie de precario manual de derecho. Claro, sería tu coquito. El código te lo dice todo. Ya ni siquiera tiene la necesidad de un manual de derecho, porque el código te lo dice todo. Ya estás perdido. El país en el que pase eso está perdido. Y varias veces a lo largo de estos 30 años hemos tenido el riesgo, hemos corrido el riesgo como país de que nos ocurra eso, de que en el código se ponga cuanta doctrina se podría haber puesto, y de que los artículos se alteren, ¿no?, de una manera absolutamente escandalosa, para tener normas que digan lo que has dicho en tu libro o lo que has dicho en tu artículo de revista, pero que no forma parte de ningún consenso en la doctrina peruana. Miren ustedes, si alguien me dijera, no, la doctrina peruana, los profesores peruanos de derecho están de acuerdo en que el código debe ser totalmente modificado, punto, eso no es cierto. Sobre eso no hay ningún acuerdo, hay algunos sectores que quieren, otros que no, y dentro de los que quieren, además, habría que preguntarse si saben lo que quieren, y dentro de los que saben lo que quieren, que son la minoría, habría que preguntarse para dónde quieren modificarlo, con lo cual tendrían de repente 5 caminos distintos que seguir. O sea que no hay ni siquiera una corriente que te diga, mira, acá este sector dice que hay que modificar estos, no hay ni siquiera eso. Entonces hablamos de cualquier cosa menos de un proyecto, digamos, ordenado, digamos, encaminado u orgánico con respecto a una idea de reforma del Código Civil. No existe. Todos los proyectos de reforma que se practicaron en el Perú en estos últimos 30 años fracasaron. Y la pregunta, ¿por qué fracasaron? Primero, fracasaron por su falta de organicidad. Segundo, por su excesiva improvisación.
Las comisiones fueron absolutamente improvisadas. En tercer lugar, fracasaron por las tentaciones académicas. Yo llamo tentaciones académicas, así lo llamé en un libro que escribí en el 98, Tentaciones académicas a la reforma del Código Civil peruano. Llamo tentaciones académicas a la voluntad de los profesores de Derecho, y me incluyo, hago el mea culpa, ¿correcto? Todo profesor de Derecho quisiera, ¿sabe cuál sería el sueño de un profesor de Derecho? Me incluyo. Que te digan, bueno, te levantas y te digan, bueno, en el peruano hay una norma legal que te nombra como futuro autor del Código Civil. O sea, el paraíso. Voy a poner en el Código Civil todo aquello en lo que yo creo. Nadie me va a discutir, no voy a tener que transar con respecto de ninguna doctrina, no voy a tener que ceder para que pongan alguna norma que yo quiero que pongan. No, lo que voy a tener es un papel en blanco para hacer un nuevo código. Algo así como Vélez Arfield lo fue en Argentina, el código hecho por él. Eso ya no hay. Pero, digamos, ese es el sueño de todo profesor de Derecho. Ya. Pero eso es en la práctica una gran tentación a la cual no hay que caer, o en la cual no hay que caer. ¿Por qué? Porque si lo haces, vas a hacer un código a tu medida y no a la medida de la sociedad, a la medida de tus gustos y no a la medida de las necesidades de la población, ¿correcto? A la medida de tus doctrinas, de tus pensamientos, y no necesariamente a la medida del pensamiento del resto de la doctrina peruana, ni al resto del pensamiento del medio jurídico en su conjunto. Entonces, esa situación es una situación que hay que verla siempre con mucho cuidado, y todos los proyectos de reforma que tuvieron lugar y los procesos de reforma que tuvieron lugar en nuestro país fueron procesos dominados por las tentaciones académicas y no dominados por la necesidad social de modificar el Código Civil. Yo no niego que haya algunos aspectos en donde se pueda discutir reformas puntuales, cuando haya la necesidad de discutir sobre un punto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se ha estado discutiendo el tema de la unión civil. Ese es un tema estrictamente para regular, a mi juicio, en el Código Civil. Yo no entiendo cómo este es un tema que lo puedan regular de la manera que se regule, ¿no es cierto?, en una ley que no esté destinada a integrar el Código Civil, a modificar algún artículo del Código Civil, sino aparte, ¿no? Es decir, como lo regules, ¿no? Con cambio de Estado Civil y sin cambio de Estado Civil. Yo no estoy de acuerdo con el cambio de Estado Civil. O sea, con un nuevo Estado Civil, algo así como casado, pero en unión civil no matrimonial. No estoy de acuerdo, ya lo he expresado en mis razones. Pero, digamos, eso es un tema a discutir. Un tema puntual para discutir. Y fíjense ustedes, muchas veces se dice, no, pero es que la sociedad avanza y la tecnología, la ciencia también, el código debe recoger los últimos avances científicos. No debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el código debe ser una ley, no un precario manual científico. O sea, ya el código cayó en la tentación de recoger el nombre de la prueba de ADN hace algunos años que lo modificaron. ¿Ya? ¿Y por qué no llamarla de otro nombre, con un nombre genérico? O sea, ¿por qué no buscar un nombre que diga lo mismo que hoy te dice ADN? Como decir, una prueba científica de constatación o descarte, ¿no es cierto?, de paternidad avanzada, lo que quieras. ¿Por qué digo esto? Porque el día de mañana se descubre una prueba, el ADN tiene una fidelidad de 99.9. ¿Qué tal si se crea el XYZ con una fidelidad de 100%? No va a faltar el que diga no. Ahora hay que modificar el código. Puede que tenga razón, porque hay que quitar la palabra, la sigla ADN y hay que poner el XYZ. ¡Uy, qué bien! Claro, pues. Porque tienes que cambiar el ADN porque ya pusiste el ADN. Era mejor no ponerlo, porque si ponías una frase genérica, esa frase se llenaba con el ADN o con el XYZ. Es como que en el Código Civil me ponga pues Internet. El Código Civil fue promulgado y elaborado cuando no existía ni fax en el Perú. Y lo tengo muy claro. El Código Civil, mire, yo practiqué en un estudio de abogados, que era un estudio grande en Lima, y el dueño del estudio nos llamó, era un viernes en la tarde como hoy, nos llamó a las secretarias y practicantes, dijo, vengan a mi oficina, ¿qué hay? ¿Nos va a votar? No.
mostrarnos la transmisión del facsímil que se había comprado el estudio y que le iban a hacer una transmisión del banco, un cliente del estudio, al estudio. O sea, el facsímil tenía, estoy hablando del 86, 4 gatos en Lima. 4 gatos, ¿correcto? O sea, el código no se hizo ni con facsímil, menos con internet, pues. Entonces la pregunta es, ¿las doctrinas del código tienen que ser adecuadas al internet? No. ¿Saben por qué? Porque fueron bien hechas, pues. Porque son doctrinas que vienen desde que cuando se contrataba por comunicación epistolar, cuando mandabas una carta a caballo para que se le entregue a alguien, y que resistieron la contratación, y que esas doctrinas, no digo el código es del 84, esas doctrinas resistieron la contratación por teléfono, que era mencionada con ese nombre por el código 36, mal, y que el código 84 no menciona el teléfono, porque no había necesidad de mencionarlo, porque la doctrina que recoges en materia de forma de contratar, la técnica en manera de la formación del contrato, debe regir para la comunicación por caballo y carta, la comunicación interprovincial en ómnibus, la comunicación por teléfono, la comunicación por facsímil, la comunicación por la contratación, perdón, por internet, o la contratación por lo que sustituye en el futuro el internet. El código bueno es el que va a aguantar todos los mecanismos nuevos de contratación. Como el código bueno es aquel que aguanta los mecanismos científicos, ¿no?, en materia de pruebas de paternidad, ¿no?, que vengan en el futuro. El código malo, ese código transitorio, ese código precario, ese código que tiene pues, mencionados los nombres de las pruebas o los nombres de los medios de contratar, y cada vez que hay uno nuevo, alguien levantará la mano y decir: este artículo hay que modificarlo, que es sabio y hay que modificarlo. Mal todo, mal el código, mal todo. Entonces, yo siempre he abonado por la estabilidad de la legislación. El Perú es un país muy complicado, con muchas carencias que todos conocemos, y la modificación integral de un código civil no debe ser de ninguna manera una alternativa a considerar. Lo que hay que hacer en un país tan complejo, en donde mucha gente no tiene ni el texto de la ley, y muchas universidades tienen grandes carencias en materia de biblioteca y de bibliografía, es precisamente abonar en esa profundización de los comentarios, de las doctrinas, de los alcances de la ley, fomentar que la jurisprudencia recoja esas doctrinas, que la Corte Suprema pues de una vez se ponga los pantalones largos y asuma la función rectora que debe tener en materia sustantiva de aplicación de los principios y de las leyes de una manera mucho más seria de la que actualmente hacen los tribunales nacionales. En fin, ese es el camino. Ese es el camino que ha llevado a muchos pueblos a tener códigos que tienen hoy no solo 100 años, sino 150 años. Códigos que son de nuestro vecino, su código es de 1857, su código entró en vigencia en 1857, ¿no? El vecino del otro lado de la frontera. Un código magnífico hecho por el insigne venezolano don Andrés Bello, que fue modelo para el código colombiano, que es de mediados del siglo pasado, el ecuatoriano también, que años después, el uruguayo, el de El Salvador, el venezolano, con muchas reformas del venezolano, que son códigos estables, ¿no? En el Perú ya vemos que cumple 30 años y hay que derogarlo. No sabemos ni qué dice, pero hay que derogarlo. Es verdad. Y eso a mí me enferma. Y vengo hablando de esto hace años y años, y yo estoy muy orgulloso y muy contento que el código cumpla 30 años. Les digo en buena onda, mi trabajo me ha costado mucho que lo cumpla también, porque he combatido mucho contra los proyectos de reforma que sistemáticamente trataban de atacar la estabilidad jurídica del país sin necesidad alguna. En muchos casos, por el afán de poner debajo de la ley aprobada el nombre de los autores. Yo les dije a los organizadores del evento, que yo me tengo que retirar a las 8, todavía son 10 para las 8. Les dije que me encantaría que me hagan preguntas. No solo hablar, sino que ustedes puedan preguntar lo que ustedes deseen sobre el objeto de mi exposición. Así que estoy a las órdenes de ustedes para que se pueda parar a alguien y me haga la pregunta. Si levantan la mano, no tengan ningún temor, uno va a preguntar. ¿Por qué no vas a preguntar? Pregunta, no matamos en confianza. A ver, ¿qué preguntas tienen? Digan que no tienen preguntas. A ver, doctor. Sí, Luis Alfaro, de la Universidad Católica también. No sé, hice la exposición
había vuelto a consignar la violencia, que usted sabe que la visa absoluta, que no es un vicio de la voluntad, que es una falta de declaración de voluntad, como la consignó el doctor de la Puente y la doctora Zuma en su proyecto sustitutorio del libro de acto jurídico, la volvieron a incluir en el Código del 84, y si consideraría pertinente, dentro de las que usted dice, podrían ser eventuales modificaciones la eliminación de ese artículo. Había cuenta también que después de haberlo escuchado me pongo a pensar y digo, ¿ha generado un problema el que esté? No lo ha generado. Es cierto que todos sabemos que no es un vicio de la voluntad, pero nadie pretendería emplear el artículo para anular un acto que nos decía es nulo. Yo le agradezco muchísimo, doctor, su pregunta, porque en realidad creo que en ella misma lleva mi respuesta. Y la respuesta es no. Porque el tema es que si nosotros tomamos el código norma por norma, nos vamos a encontrar con un montón de artículos como el que usted menciona. Artículos que dicen algo que sabemos que no es, ¿no es cierto? Pero que no matan a nadie. No hacen daño a nadie. Y que todo el mundo sabe cómo es, en qué sentido se debe interpretar. Entonces, como ya sabemos en qué sentido se debe interpretar, y eso le pasa a los códigos más viejos, pues, imagínense, el código francés. El código francés sigue teniendo algunas normas que dicen que algo es nulo cuando todo el mundo sabe que es válido. ¿Y por qué no lo cambian si dice que es nulo? Si todo el mundo sabe que es válido. ¿Por qué hace pues 180 años que tiene la jurisprudencia sobre ese tema, que ya queda claro desde hace 80 años que es válido? Entonces, ¿para qué no vamos a dar el trabajo de modificarlo y decir que es válido? Ese es un tema importante. Y concluyo mi razonamiento, porque si tomáramos el código en cada norma, encontraríamos de repente cientos de artículos así. Y la conclusión sería que si tenemos que modificar 300 o 400 artículos, y entramos a una modificación total del Código Civil. Y ahí vienen las decisiones académicas. Porque si formamos una comisión para que modifique lo evidente, le va a decir, no, pues ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. No se olviden ustedes, por ejemplo, que la comisión que reformó, la comisión que hizo el Código 84, ¿cómo se llamó? Comisión Reformadora del Código Civil de 1936. Pero en un determinado momento de su labor, dijeron, bueno, no, ya que estamos aquí, vamos a hacer otro código. ¿Me explico? Que no digo que esté mal o que esté bien. El Código 36, a mi juicio, pudo haberse quedado como el Gran Código del Perú. Un super código. Super código. Ya había derogado pues la Constitución del 79, todas las normas que implicaban desigualdad entre hombres y mujeres estaban derogadas en el 79, del año 80, que todavía vigencia la Constitución del 79, o sea, por eso ni hablar. Un gran código, nos podemos quedar con ese. Bueno, tenemos el 84. Si formáramos una comisión para modificar lo evidente, tengan la seguridad que nos volvamos medio código. Es otro código. Entonces yo lo que quiero es eso, siempre he querido, no, sí está bien, pero pongamos el freno. El carro corre hasta 200, pero mejor no lo corremos hasta 200. Evitemos chocar. ¿Qué otras preguntas, señores? Encantados si las hicieran. No se enchufen. No puede ser que los profesores pregunten a ustedes. A ver. Doctor, quisiera que nos hiciera una reflexión, ¿no?, respecto a lo que es el libro de obligaciones, ¿no? En mi modesto concepto me parece que es un libro que ha funcionado muy bien, que ha respondido, ¿no?, a la realidad económica de nuestro país y lo sigue haciendo, ¿no? Sin embargo, por ahí, bajo el influjo del análisis económico del derecho, se ha pretendido, pues, por ejemplo, ¿no?, hacer de que la solidaridad se presuma y que no se expresa, y otras cosas, ¿no?, como por ejemplo que tienen que ver con la cláusula penal, con la moda y otros aspectos, que en realidad me parece que son necesarios. Yo le agradezco muchísimo su pregunta, doctor. Mire, yo creo que el libro de obligaciones es uno de los mejores libros del Código, si no el mejor. Un libro que recoge la tradición del libro de obligaciones del Código 36, que lo hizo el ilustrísimo Manuel Augusto Lechea, la figura, a mi juicio, más destacada de quienes hicieron el Código de 1936, y que en el del 84, recogiendo esas doctrinas, quien lo hizo fue el doctor Felipe Osterni Parodi, mi maestro y amigo, con quien vengo escribiendo hace 21 años sobre obligación. Y en torno al análisis económico del derecho, bueno, el análisis económico, ¿no? El análisis económico en el Perú tiene un grave defecto. No sabe de derecho civil. Entonces, si no se sabe de derecho civil, yo tengo carta blanca para discutirle cualquier cosa del derecho civil.
yo puedo decir barbaridad y media de derecho civil. ¿Saben por qué? Porque no sé de derecho civil. Y entonces creo encontrar, no sabiendo de derecho civil, soluciones novedosas, pero a la vez carentes de total fundamento con respecto a la mora, la cláusula penal, los contratos preparatorios, la propiedad y N figuras del derecho civil. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando estudia derecho es ser consciente de que tiene que saber derecho. ¿Por qué? Porque si tú sabes derecho, muchas veces cuando escuchas un comentario relativo a un análisis económico de un precepto legal, y tú dices, oye, pero ese análisis económico prescinde del análisis jurídico, no sabe que esto no es así. O sea, está diciendo cualquier cosa, en otras palabras. No sabe que no es así, pero lo dice. Entonces, tú dices, llegas a la conclusión, bueno, pero ese mismo análisis económico se podría hacer de repente sabiendo cómo es la figura. Y sabiendo cómo es, de repente llegaríamos a la conclusión de que la figura debe mantenerse y no retirarse, ¿no?, del Código Civil, no derogarse. Ejemplos míos, la lesión, por ejemplo. La lesión, ¿cuánto se ha atacado? Son tonterías. La lesión no representa ningún problema en el Código Civil. ¿Por qué? Porque casi no hay juicios de lesión, pues. O sea, ¿para qué te vas a ahogar en un vaso de agua? ¿O te ahogas en un vaso de agua? Y la respuesta es, y si hay algún problema de lesión, qué bueno que exista la figura para que se corrija la injusticia, porque no representa ningún problema económico en la sociedad, igual que la excesiva onerosidad. Dos casos. ¿Correcto? Y su pregunta, doctor, para redondear mi respuesta, el tema de la mora. El Código Civil, hace años, una comisión quiso reformar y planteó reformar, estableciendo la norma por regla de la mora automática. Pero ¿saben de qué se olvidaron? De cambiar la regla de domicilio de pago. O sea, en otras palabras, la regla del domicilio de pago seguía siendo el domicilio deudor. Ya, o sea, tú me tienes que cobrar a mí, yo soy el deudor. Sí. Y si yo te tenía que pagar las 7 y no has venido a cobrarme las 7, ¿estoy en mora por mora automática? No puedo estar en mora, pues, porque no me has venido a cobrar. Entonces no calzaba la regla de la mora automática y quisieron poner con la regla de mantener como domicilio el lugar de pago el domicilio deudor. A la siguiente ya modificaron la otra, pero tarde, piache, pues ya se le cayó la reforma, ¿no es cierto? Ya te la advertí, pues ya no vale, pues ahora ya no es, pues ya pasó la misa de una, ¿no es cierto? Entonces, ¿perjudica que la regla sea la regla de mora por intimación? No. El país no ha desarrollado lo que ha desarrollado teniendo la misma regla vigente desde el código desde antes del 84, la misma regla histórica de los códigos peruanos. No tiene nada que ver con el desarrollo del Perú. De manera tal que ese es un artificio. Eso significa ahogarse también en un vaso de agua. Si no representa un problema práctico, entonces ¿cuál es el problema? Si no es un problema, ¿cuál es tu problema? Hay un problema psicológico. Pero no hay problema. Si no hay problema, ¿qué cosa vas a corregir? ¿Cierto? ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Por favor. Buenas noches. Usted mencionó sobre unión civil, dijo que no estaba de acuerdo en el cambio de estado a compañeros civiles. Pero ahora lo estoy analizando y surgió la pregunta, entonces, si suponiendo que no se realizara un cambio de estado civil, ¿cómo quedaría el contrayente? Ya no sería una persona soltera porque ya tiene una pareja y está reconocida en la ley, pero tampoco estaría casado porque el código reconoce que el matrimonio es entre hombre y mujer. Es que yo no soy partidario de que haya contrayente. O sea, mi propuesta, la que planteé un artículo que publiqué hace ya 3 meses en el Diario Comercio, era que se modificara el 326 del Código Civil solamente, que regula hoy día la unión de hecho, y que regulara otra figura que se llame como se llame, ¿no? En virtud de la cual las personas del sexo que fuera que quisieran registrar ese pacto social, yo lo llamaba pacto social, ese pacto social que quisieran registrar tenía, digamos, se le aplicaban a ese pacto las consecuencias patrimoniales de la unión de hecho, aumentadas con varias que recogía del proyecto progresista Luz, como es el caso de la visita a establecimientos médicos, decisiones en casos críticos, el tema de visitas íntimas a establecimientos penitenciarios,
tema de nacionalidad, tema provisionario, etcétera, que la recogía para heterosexuales, que no está. En la unión de hecho de los heterosexuales no tienen esos derechos en el Código Civil. Habría que recogerlos, como para cualquier otra persona que recurra a eso. ¿Por qué no voy al cambio de Estado Civil? Porque la sociedad peruana no está de acuerdo con él. O sea, toda sociedad tiene determinados criterios, valores, y la sociedad peruana no lo considera mayoritariamente así. Es como que uno quisiera imponer, les voy a poner el ejemplo para que ustedes vean, como que tú le quisieras imponer a una comunidad nativa o campesina una costumbre que no es de ellos. No, pero tú tienes que entender que eso es así, ahora es, pero yo no, acá no es. Ahora sí es, pues. Todos los condenarían, no sé cómo vas a imponer a una comunidad campesina o una comunidad nativa un derecho extraño. Es igual aquí. Las sociedades son lo que su tiempo determina y su costumbre. En este momento la sociedad peruana piensa así, de repente en algún momento piensa distinto. Yo considero que se debe llegar en un tema tan conflictivo hasta donde hay consenso. Y yo creo que todas las fuerzas políticas tienen consenso en esto. En lo otro no. Lo otro ya es sacarse las vísceras. Lo otro es sacarse las vísceras. Si queremos que en el Perú se saquen las vísceras por este tema, bueno, pues yo creo que se debe llegar hasta donde hay consenso. Hay consenso en el otorgamiento de todos los derechos patrimoniales. Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con ello. Que de pruebe eso, ¿no? Esa es mi opinión. Señores, aquí sí me voy. Les agradezco infinitamente, porque mi amigo me deja. Así que con todo gusto me quedaría, pero en casa no lo tomarían tan bien. Les agradezco infinitamente su atención y sus preguntas. Gracias.